Muy buenas noches, señores, bienvenidos. Bendito Señor, te damos gracias porque tu misericordia es eterna y para siempre. Gracias por pastorearnos, Señor, por ser el buen pastor para cada uno de nosotros, por cuidar de estas ovejas rebeldes y desobedientes, Señor. Muéstranos tu misericordia siempre, perdónanos por nuestros pecados, Señor, y danos la fuerza para seguir adelante. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Muy buenas noches, señores, bienvenidos. Vamos a ver qué dice nuestro hermano Raimundo acerca del versículo del día de hoy, que fue del Evangelio de Marcos capítulo 8 versículo 35, y el Señor dice así: porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio la salvará. ¿A dónde nos conduce esta instrucción? A definir una elección, que es ser salvado o no serlo. ¿De qué? Pues de regresar a estar con el Eterno en su gloria, o de estar alejado de Él por la eternidad, y esa será nuestra elección, el bien o el no bien. Y nuestro Maestro, Señor y Salvador Jesús, durante su vida con nosotros, todas sus actitudes y conductas se dirigieron siempre para ayudar conforme a su edad terrenal, y que lo instó a hacerlo en obediencia a su autoridad más próxima e inmediata, que fueron sus padres terrenales, su prójimo y su Padre eterno. Así que la causa fundamental de nuestra vida se clarifica con la conducta de obedecer genuinamente, la lectura de la verdad absoluta, de oírla, verla y hacer lo que escrito está. Por tanto, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que les he mandado. Y he aquí yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Mateo 28, 19, 20. Así que reflexionemos y que nuestra lección sea obedecer lo descrito aquí, que es para la eternidad, asidos de la mano del Hijo de Dios. Aleluya. ¡Wow! Me encanta este versículo de la gran comisión, ¿no? Lo que nos ordena el Señor Jesucristo. No es una opción, no es si queremos, no es si podemos, es una orden de nuestro Señor y Salvador, el de hacer discípulos para Él, para todo el mundo. Pero bueno, somos muy pocos los que lo cumplimos. Vámonos de inmediato a la lectura de la palabra de Dios. Vamos a iniciar con el Nuevo Testamento, porque no les gusta el Antiguo Testamento y luego cuando llegamos ya están dormidos. Así que vamos a iniciar con la lectura del Nuevo Testamento. Vamos a leer la mitad, bueno, casi la mitad del capítulo número 15 del Evangelio de Lucas, y el Señor dice así: parábola de la oveja perdida. Se acercaba Jesús a todos los publicanos y pecadores para oírle, y los fariseos y los escribas murmuraban, diciendo: este a los pecadores recibe y con ellos come. Entonces él les refirió esta parábola diciendo: ¿qué hombre de ustedes, teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros gozoso, y al llegar a casa reúne a sus amigos y vecinos, diciéndole: gócense conmigo porque he encontrado mi abeja que se había perdido. Les digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Parábola de la moneda perdida. ¿O qué mujer que tiene 10 dracmas, si pierde una dracma, no enciende la lámpara y barre la casa, y busca con diligencia hasta encontrarla, y cuando la encuentra, reúne a sus amigos y vecinas, diciendo: gócense conmigo, porque he encontrado la dracma que había perdido? Así les digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Bueno, esa es la lectura del día de hoy del Evangelio de Lucas, del capítulo 15. ¿Por qué agarré tan poquito? Porque mañana nos toca una parábola muy mal entendida, un poquito mal entendida en referencia a lo que de veras nos dice ahí conforme a los usos y costumbres judíos. Pero no vamos a adelantarnos. ¿Qué pasa en estas dos parábolas? Bueno, nosotros sabemos que dentro de toda la gente que acompañaba a nuestro Señor Jesucristo, había muchísimos recaudadores de impuestos y pecadores. Los recaudadores de impuestos era lo peor que había en ese tiempo en el pueblo judío, porque no solamente actuaban contra su pueblo, sino que se habían aliado contra su peor enemigo, que era Roma. Pero bueno, al enseñar esta parábola a nuestro Señor Jesús, se declara como el pastor de todos y cada uno de nosotros, y con la misión de cuidar de todas sus ovejas. Ajá, a, al decir estas palabras, manifiesta que nuestro Señor, como pastor, le preocupa el destino de cada individuo que está a su cargo, de cada individuo de manera individual. Ahora bien, ¿por qué la imagen del pastor?
porque sabemos que la imagen del pastor es casi en toda la Biblia que se da como cuidado de Dios hacia nosotros, porque el pueblo hebreo desde sus comienzos era un pueblo de pastores. ¿Recuerdan cuando José llegó a su familia a Egipto? Les dijo, no digan que son pastores porque los van a aborrecer, ¿no? Pero bueno, el pueblo hebreo entendía muy bien esta parábola por la naturaleza pastoril que tenía, por ser pastores de esas ovejas. Sabían que las ovejas eran animales indefensos que dependían de un pastor para que les proveyera agua y comida y que las protegiera del peligro de los depredadores. Bueno, esta relación entre el pastor y las ovejas le sirvió a nuestro Señor Jesucristo para expresar de una manera gráfica el cuidado de Dios hacia su pueblo. Ajá, esta también está muy bien comprendida con lo que dice el Salmo 23, ¿no? Cuando David escribe y dice, el Señor es mi pastor, nada me falta, en sus verdes pastos me hace descansar, junto a tranquilas aguas me conduce, me infunde nuevas fuerzas, me guía por sendas de justicia, por amor a su nombre. No, ya desde el Señor es mi pastor, ¿no? Bueno, no quiere decir, esta parábola de las ovejas, no quiere decir que nuestro Señor valore más a una que a 99. Primero que nada, cuando dice en el desierto, no las deja a prueba, no las deja ahí abandonadas, las deja en un lugar seguro. Sabía que en ese lugar no había fieras ni depredadores que pudieran atacarlas, ¿no? ¿Por qué? Porque nuestro Señor perdona, y esa es la realidad, perdona a quien por diversos motivos se sale del redil, se sale del grupo de ovejas que Él está guiando. Ajá. Esta relación de cuidado, así como como Dios como un pastor sobre el hombre, también la podemos ver en el Salmo número 37, ¿no? El Señor afirma los pasos del hombre, cuando le agrada su modo de vivir, puede tropezar pero no caer, porque el Señor lo sostiene de la mano. Creo que eso es lo que dice, si no, por favor, corríjanme en un comentario. ¿Cómo decirlo? Estos capítulos de extravío son muy frecuentes en la vida de un pastor y sus ovejas. Ajá, pero también son frecuentes en la relación de Dios con los hombres que le siguen. ¿Por qué? Porque muchas veces tropezamos y nos confundimos en el camino. Pero cuando el Dios, nuestro pastor, nuestro Señor Jesucristo, nuestro pastor, se encuentra con la persona que se había extraviado y que la regresa a su cuidado, experimenta una alegría muy especial que es compartida por todo el cielo. ¿Por qué? Porque Jesús de esta manera nos está transmitiendo la gracia de Dios y su buena voluntad de que todos permanecemos en el camino y que ninguno más se pierda. Ahora, la importancia de esta enseñanza del Señor Jesús es que a pesar de que el Evangelio pudiera parecer algo masivo para mucha gente, para millones, tenemos que comprender muy bien una cosa. El trato de nuestro Señor Jesucristo es individual y a cada uno. A pesar de que seamos millones, cientos, miles, pocos, el trato que nuestro Señor Jesucristo es individual y con cada uno de nosotros. Ajá. Cada uno cuenta para el reino de los cielos. No es que cuente toda la iglesia. Cada uno cuenta para el reino de los cielos. Ajá. Tanto contamos para el Señor que se acuerdan la declaración que se hace en el Evangelio en el Evangelio de Marcos y en el Evangelio de Lucas, que dice que los cabellos de cada uno están contados y que ninguno se cae sin la autorización o control de Dios. Imagínense de qué manera tan especial nos trata, que sabe cuántos cabellos tenemos en la cabeza. Ahora, la parábola de la moneda que leímos también está en la misma línea que tiene los sentimientos de Dios acerca de sus hijos. ¿Por qué? Porque es muy importante para Jesús que después de haber tratado, pero tan duramente a los fariseos, que sus verdaderos discípulos supiéramos que siguiéndolo encontraríamos un marco de amor y receptividad muy grande como en nadie más se podría encontrar. Si una mujer pierde una de sus 10 monedas,
barre toda la casa, levanta las camas, saca los animales, barre todo, porque una dracma era la comida de un día, y si ella tenía 10 que su esposo le había dado, entonces probablemente se iban a quedar un día sin comer. Por eso la desesperación de buscar esa moneda que se le había perdido. Ahora imagínense cómo el Señor con tanto amor nos busca a cada uno de nosotros para tenernos bajo su cuidado. Ajá, y cuando dice la palabra que Dios se alegra con sus ángeles en el cielo, sabemos que los ángeles, de acuerdo a lo que dice la carta a los Hebreos en el capítulo 1, versículo 14, dice que son espíritus dedicados al servicio divino, enviados para ayudar a los que han de heredar la salvación. Por eso dice que los ángeles se alegran, porque nos están ayudando a Dios a que nosotros nos conservemos en el camino, porque los ángeles tienen un acceso directo y constante al Señor y están atentos a todos los problemas y vicisitudes de las personas, de las iglesias y de los que nacerán para el Señor, y obviamente celebran con nuestro Padre cada triunfo obtenido en la tierra con expresiones de alegría. A final de cuentas, estas parábolas muestran la grandeza del amor y especial cuidado que tiene Dios para cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque Jesús les enseñó a sus discípulos que llevaran adelante la tarea de evangelizar y cuidar las almas de las personas que entrarían al cuidado de Dios. Por eso es tan importante que cada uno de nosotros evangelicemos, para hacer feliz a nuestro Padre, para llevarle almas a sus pies, para que los ángeles hagan banquete en el cielo, hagan fiesta en el cielo, al saber que un pecador más se ha arrepentido. Bueno, vamos a continuar ahora con la lectura del primer libro iba a decir a los Corintios, del primer libro de Crónicas, y comenzamos con el capítulo número 21, y el Señor dice así: David censa al pueblo. Pero Satanás se levantó contra Israel e incitó a David a que hiciera censo de Israel. Y dijo David a Joab y a los príncipes del pueblo: vayan, hagan censo de Israel desde Beerseba hasta Dan, e infórmenme sobre el número de ellos para que yo lo sepa. Y dijo Joab: añada el Señor a su pueblo 100 veces más, rey señor mío. ¿No son todos estos siervos de mi señor? ¿Para qué procura mi señor esto que será para pecado a Israel? Mas la orden del rey pudo más que Joab. Salió por tanto Joab y recorrió todo Israel y volvió a Jerusalén y dio la cuenta del número del pueblo a David. Y había en todo Israel 1.100.000 que sacaban espada, y de Judá 470.000 hombres que sacaban espada. Entre estos no fueron contados los levitas ni los hijos de Benjamín, porque la orden del rey era abominable a Joab. Asimismo esto desagradó a Dios e hirió a Israel. Entonces dijo David a Dios: he pecado gravemente al hacer esto. Te ruego que quites la iniquidad de tu siervo, porque he hecho muy locamente. Y habló el Señor a Gad, vidente de David, diciendo: ve y habla a David y dile: así ha dicho el Señor, 3 cosas te propongo, escoge de ellas una que yo haga contigo. Y viniendo Gad a David, le dijo: así ha dicho el Señor, escoge para ti, o 3 años de hambre, o por 3 meses ser derrotado delante de tus enemigos con la espada de tus adversarios, o por 3 días la espada del Señor, esto es, la peste en la tierra, y que el ángel del Señor haga destrucción en todos los términos de Israel. Mira pues qué responderé al que me ha enviado. Entonces David dijo a Gad: estoy en grande angustia, ruego que yo caiga en la mano del Señor, porque sus misericordias son muchas en extremo, pero que no caiga en manos de hombres. Así el Señor envió una peste en Israel, y murieron de Israel 70.000 hombres, y envió el Señor al ángel a Jerusalén para destruirla. Pero cuando él estaba destruyendo, miró el Señor y se arrepintió de aquel mal, y dijo al ángel que destruía: basta ya, detén tu mano. El ángel del Señor estaba junto a la era de Ornán Jebuseo, y alzando David sus ojos, vio al ángel del Señor, que estaba entre el cielo y la tierra, con una espada desnuda en su mano, extendida contra Jerusalén. Entonces David y los ancianos se postraron sobre sus rostros cubiertos de cilicio, y dijo David a Dios: ¿no soy yo el que hizo contar al pueblo? Yo mismo soy el que pequé, y ciertamente he hecho mal. Pero estas ovejas, ¿qué han hecho? El Señor, Dios mío, sea ahora tu mano contra mí y contra la casa de mi padre, y no venga la peste sobre tu pueblo. Ay, perdón. Y el ángel del Señor ordenó a Gad que dijera a David que subiera y construyera un altar al Señor en la era de Ornán Jebuseo. Entonces David subió conforme a la palabra que Gad le había dicho en nombre del Señor,
Y volviéndose Ornán vio al ángel, por lo que se escondieron 4 hijos suyos que con él estaban. Y Ornán trillaba el trigo. Y viniendo David a Ornán, miró Ornán y vio a David, y saliendo de la era, se postró en tierra ante David. Entonces dijo David a Ornán, dame este lugar de la era para que edifique un altar al Señor. Dámelo por su cabal precio para que cese la mortandad en el pueblo. Y Ornán respondió a David, tómala para ti y haga mi señor el rey lo que bien le parezca, y aun los bueyes daré para el holocausto y los trillos para la leña, y trigo para la ofrenda, yo lo doy todo. Entonces el rey David dijo a Ornán, no, sino que efectivamente la compraré por su justo precio, porque no tomaré para el Señor lo que es tuyo, ni sacrificaré holocausto que nada me cueste. Y dio David a Ornán por aquel lugar el peso de 600 siclos de oro, y edificó ahí David un altar al Señor, en el que ofreció holocaustos y ofrendas de paz. E invocó el Señor, a quien le respondió por fuego desde los cielos en el altar del holocausto. Entonces el Señor habló al ángel, y éste volvió su espada a la vaina. El lugar para el templo. Viendo David que el Señor le había oído en la era de Ornán Jebuseo, ofreció sacrificios ahí, y el tabernáculo del Señor que Moisés había hecho en el desierto, y el altar del holocausto estaban entonces en el lugar alto de Gabaón. Pero David no pudo ir allá a consultar a Dios, porque estaba atemorizado a causa de la espada del ángel del Señor. Capítulo 2 del libro primero de Crónicas, escrito está. Y dijo David, he aquí estará la casa del Señor Dios, y he aquí el altar del holocausto para Israel. Preparativos para el templo. Después mandó David que se reuniera a los extranjeros que había en la tierra de Israel, y señaló de entre ellos canteros que labraran piedras para edificar la casa de Dios. Asimismo preparó David mucho hierro para la clavazón de las puertas y para las junturas, y mucho bronce sin peso y de madero de cedro sin cuenta. Porque los sidonios y tirios habían traído a David abundancia de madera de cedro, y dijo David, Salomón, mi hijo, es muchacho y de tierna edad, y la casa que ha de edificar al Señor ha de ser magnífica por excelencia, para renombre y honra de todas las tierras. Ahora pues yo le prepararé lo necesario. Y David antes de su muerte hizo preparativos en gran abundancia. Llamó entonces David a Salomón su hijo, y le mandó que edificara casa al Señor Dios de Israel. Y dijo David a Salomón, hijo mío, en mi corazón tuve el edificar templo al nombre del Señor mi Dios. Mas vino a mí palabra del Señor diciendo, tú has derramado mucha sangre, y has hecho grandes guerras, no edificarás casa a mi nombre, porque has derramado mucha sangre en la tierra delante de mí. He aquí te nacerá un hijo, el cual será varón de paz, porque yo le daré paz de todos sus enemigos en derredor. Por tanto su nombre será Salomón, y yo daré paz y reposo sobre Israel en sus días. Él edificará casa a mi nombre, y él me será a mí por hijo, y yo le seré por padre, y afirmaré el trono de su reino sobre Israel para siempre. Ahora pues, hijo mío, el Señor esté contigo, y seas prosperado, y edifiques casa al Señor tu Dios, como él ha dicho de ti. Y el Señor te dé entendimiento y prudencia, para que cuando gobiernes a Israel, guardes la ley del Señor tu Dios. Entonces serás prosperado, si cuidas de poner por obra los estatutos y decretos que el Señor mandó a Moisés para Israel. Esfuérzate pues y cobra ánimo, no temas ni desmayes. He aquí que yo con grande esfuerzo he preparado para la casa del Señor 100,000 talentos de oro, y 1,000,000 de talentos de plata, y bronce y hierro sin medida, porque es mucho. Asimismo he preparado madera y piedra, a la cual tú añadirás. Tú tienes contigo muchos obreros, canteros, albañiles, carpinteros, y todo hombre experto en toda obra. Del oro, de la plata, del bronce y del hierro no hay cuenta. Levántate y manos a la obra, y el Señor esté contigo. Asimismo mandó David a todos los príncipes de Israel que ayudaran a Salomón su hijo, diciendo, ¿no está con ustedes el Señor su Dios, el cual les ha dado paz en todas partes? Porque él ha entregado en mi mano los moradores de la tierra, y la tierra ha sido sometida delante del Señor y delante de su pueblo. Pongan pues ahora sus corazones y sus ánimos en buscar al Señor su Dios, y levántense y edifiquen el santuario del Señor Dios, para traer el arca del pacto de Dios, y los utensilios consagrados a Dios, a la casa edificada al nombre del Señor. Capítulo 23 del primer libro de Crónicas. Distribución y deberes de los levitas. Siendo pues David ya viejo y lleno de días, hizo a Salomón su hijo rey sobre Israel. Y juntando a todos los principales de Israel y a sus sacerdotes y levitas, fueron contados los levitas de 30 años arriba, y fue el número de ellos por sus cabezas, contados uno por uno, 38,000. De estas 24,000 para dirigir la obra de la casa del Señor, y 6,000 para gobernadores y jueces. Además 4,000 porteros y 4,000 para alabar al Señor. Dijo David, con los instrumentos que he hecho para tributar alabanzas. Y los repartió David en grupos conforme a los hijos de Leví, Gersón, Coat y Merari.
Los hijos de Gersón, Laodán y Simei, los hijos de Laadán, 3, Jehiel el primero, después Setam y Joel. Los hijos de Simei, 3, Selomit, Asiel y Arán. Estos fueron los jefes de las familias de Laadán. Y los hijos de Simei, Jaat, Sina, Jeus y Beria. Estos 4 fueron los hijos de Simei. Jaat era el primero y Sina el segundo, pero Jeus y Beria no tuvieron muchos hijos, por lo cual fueron contados como una familia. Los hijos de Coat, Amram, Izar, Hebrón y Uziel, ellos 4. Los hijos de Amram, Aarón y Moisés, y Aarón fue apartado para ser dedicado a las cosas más santas. Él y sus hijos para siempre, para que quemaran incienso delante del Señor, y le ministraran y bendijeran su nombre para siempre. Y los hijos de Moisés, varón de Dios, fueron contados con la tribu de Leví. Los hijos de Moisés fueron Gersón y Eliezer, hijo de Gersón fue Sebuel el jefe, e hijo de Eliezer fue Rehabías el jefe. Y Eliezer no tuvo hijos, mas los hijos de Rehabías fueron muchos. Hijos de Izar fue Selomit el jefe, los hijos de Hebrón, Jeerías el jefe, Amarías el segundo, Jaasiel el tercero y Jecamán el cuarto. Los hijos de Uziel, Micaía el jefe e Isaías el segundo. Los hijos de Merari, Mali y Musi, los hijos de Mali, Eleazar y Cis. Y murió Eleazar sin hijos, pero tuvo hijas, y los hijos de Cis, sus parientes, las tomaron por mujeres. Los hijos de Musi, Mali, Edar y Jeremot, ellos 3. Estos son los hijos de Leví en las familias de sus padres, jefes de familias, según el censo de ellos, contados por sus nombres, por sus cabezas de 20 años arriba, los cuales trabajaban para el ministerio de la casa del Señor. Porque David dijo, Señor Dios de Israel ha dado paz a su pueblo Israel, y él habitará en Jerusalén para siempre, y también los levitas no tendrán que llevar más el tabernáculo y todos los utensilios para su ministerio. Así que conforme a las postreras palabras de David, se hizo la cuenta de los hijos de Leví de 20 años arriba, y estaban bajo las órdenes de los hijos de Aarón para ministrar en la casa del Señor, en los atrios, en las cámaras y en la purificación de toda cosa santificada, y en la demás obra del ministerio de la casa de Dios. Asimismo, para los panes de la provisión, para la flor de harina, para el sacrificio, para las hojuelas sin levadura, para lo preparado en sartén, para lo tostado y para toda medida y cuenta, y para asistir cada mañana todos los días a dar gracias y tributar alabanzas al Señor. Asimismo, por la tarde y para ofrecer los holocaustos al Señor los días de reposo, lunas nuevas y fiestas solemnes según su número y de acuerdo con su rito. Continuamente delante del Señor y para que tuvieran la guarda del tabernáculo de reunión y la guarda del santuario bajo las órdenes de los hijos de Aarón sus hermanos en el ministerio de la casa del Señor. Capítulo 24 del primer libro de Crónicas. El Señor dice así: También los hijos de Aarón fueron distribuidos en grupo. Los hijos de Aarón, Nadab, Abiú, Eleazar y Tamar. Mas como Nadab y Abiud murieron antes que su padre y no tuvieron hijos, Eleazar y Tamar ejercieron el sacerdocio. Y David con Sadoc de los hijos de Eleazar y Ahimilec de los hijos de Itamar los repartió por sus turnos en el ministerio. Y de los hijos de Eleazar había más varones principales que de los hijos de Itamar. Y los repartieron así: de los hijos de Eleazar 16 cabezas de casas paternas, y de los hijos de Itamar por sus casas paternas 8. Los repartieron pues por suerte los unos con los otros, porque de los hijos de Eleazar y de los hijos de Itamar hubo príncipes del santuario y príncipes de la casa de Dios. Y el escriba Semaías, hijo de Natanael de los levitas, escribió sus nombres en presencia del rey y de los príncipes, y delante de Sadoc el sacerdote, de Ahimelech hijo de Abiatar, y de los jefes de las casas paternas de los sacerdotes y levitas, designando por suerte una casa paterna para Eleazar y otra para Itamar. La primera suerte tocó a Joarieb, la segunda a Jedaías, la tercera a Arim, la cuarta a Seorim, la quinta a Malquías, la sexta a Mijamín, la séptima a Cos, la octava a Abías, la novena a Jesúa, la décima a Secanías, la undécima a Eliasib, la duodécima a Jaquim, la decimatercera a Upa, la decimacuarta a Jezebeab, la decimaquinta a Bilga, la decimaséptima a Imer, la decimaséptima a Esir, la decimoctava a Absés, la decimanovena a Petaías, la 20ª a Ezequiel, la 21ª a Jaquín, la 22ª a Gamul, la 23ª a Delaía, la 24ª a Masaías. Estos fueron distribuidos por su ministerio para que entraran en la casa del Señor según les fue ordenado por Aarón su padre, de la manera que le había mandado el Señor, el Dios de Israel. Y de los hijos de Leví que quedaron: Subael de los hijos de Amrán, y de los hijos de Subael, Jeedías, y de los hijos de Rehabías, Isías el jefe, de los israelitas, Selamor, e hijo de Selomot, Jaat, de los hijos de Hebrón, Jerías el jefe, el segundo Amarías, el tercero Jaasiel, el cuarto Jecamán, hijo de Uziel, Micaía, e hijo de Micaya, Samir, hermano de Micaía, Isías, y hijo de Isías, Zacarías. Los hijos de Merari, Maali y Musi. Hijos de Jaasías, bueno. Los hijos de Merari por Jaasías, Beno, Soam, Sacur e Ibri.
y de Mali, Eleazar, quien no tuvo hijos. Hijos de Cis, Jerameel. Los hijos de Musi, Maali, Edar y Jerimot. Estos fueron los hijos de los levitas conforme a sus casas paternas. Estos también echaron suertes como sus hermanos los hijos de Aarón delante del rey David, y de Sadoc y de Ahimelech, y de los jefes de las casas paternas de los sacerdotes y levitas. El principal de los padres igualmente que el menor de sus hermanos. Bueno, con eso terminamos la lectura de los capítulos correspondientes del libro primero de Crónicas el día de hoy. El pecado de David, bueno, uno más, una mancha más al tigre. David, siendo ya un poquito entrado en años, mandó a censar a su pueblo para ver cuántos hombres sacaban espada. A pesar de que Joab le había dicho que no lo hiciera, David lo hizo por sus ganas de hacerlo, ¿no? Porque en realidad la palabra dice que Satanás lo tentó. Pero ¿cuál fue el pecado de David entonces? Confiar más en su ejército que en Dios. Si Dios le había dado las victorias por donde quiera que andaba, ¿por qué tenía que contar a su ejército? Ajá, eso no le agradó, pero nadita al Señor de decir, con que estás confiando más en el hombre que en tu Dios que te ha dado victoria por todos lados donde vas. Ese fue el pecado de David, por lo menos eso es lo que dicen todos los comentaristas bíblicos. Bueno, el 95% de los comentaristas bíblicos dicen que ese fue el pecado de David, el haber confiado en su ejército en vez de seguir confiando en Dios. Y su castigo, bueno, nada más 70,000 hombres murieron a causa de ese pecado. Otra vez, que espero que David no se enoje cuando llegue allá arriba, porque era un guerrerazo. Por culpa de David, el pueblo sufrió muerte, sufrió una peste terrible que acabó con la vida de 70,000 hombres. Pero a final de cuentas, David, como siempre, le pidió perdón al Señor, un verdadero arrepentimiento de corazón genuino, y el Señor le perdonó. Eso nos tiene que enseñar. Quizá, no, si somos mucho más pecadores que David, ni siquiera digan que no, porque todos somos más pecadores que David. Y aún así, cuando nos arrepentimos verdaderamente y de corazón, no solo de palabra, sino de corazón, mente y palabra, entonces el Señor dice, bueno, yo pruebo tu corazón y sé que estás hablando con verdad. Por eso, cometemos un pecado, hay que arrepentirnos, confesárselo al Señor, arrepentirnos y no volverlo a hacer. Ese es el truco, no volverlo a hacer. Bendito Señor y Dios Padre Todopoderoso, te agradecemos, Señor, por tu misericordia que muestras por todos y cada uno de nosotros. Gracias, Señor, porque derramas tu amor no solo a tu iglesia, sino en especial a nosotros. Tienes contados el número de cabellos en nuestra cabeza y sabemos que tú todo lo haces para bien. Sabemos que todas las pruebas, todas las penurias, todas las tribulaciones por las que pasemos son designios tuyos con un propósito, Señor, el de que crezcamos espiritualmente, que maduremos espiritualmente, pero sobre todo que aprendamos a depender y a confiar en ti. Gracias, bendito Señor, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Que Dios los bendiga, señores. Si Dios lo permite, nos vemos el día de mañana. Cuídense mucho, descansen. Hasta luego.